Bueno, chicos, entonces vamos a realizar algo llamado los máximos y mínimos. Como les había mencionado con ejemplos. Entonces, lo que ustedes tienen que saber para realizar esto de los máximos y mínimos no es nada más que siempre se utiliza la segunda derivada. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros derivamos normalmente, pero la respuesta de esa derivada derivamos una vez más. Y ahí, eso es todo lo que funciona al máximo y mínimo. Bueno, les voy a indicar con el ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. F de x es igual a x cubo menos 3x más 2. Ese es el ejercicio original que nosotros realizamos, ¿no? A ver, ya. Entonces, lo que hacemos es que empezamos a realizar la primera derivada. Entonces, la primera derivada, ya sabemos cómo es, ¿no? Este 3 baja, aquí sería 3, y restamos al exponente 1, entonces nos quedaría 2. Menos esto sería la derivada, esto sería 1 por 3, esto sería 3, y el 2 desaparece. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Hasta ahí clarísimos, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, vamos a realizar la segunda derivada a partir de aquí, que sería la respuesta, ¿no? La segunda derivada sería 2 por 3, sería 6x. Y este 3 desaparece porque es constante. Ahora, ¿cómo hallamos los puntos críticos? Los puntos críticos se hallan con la primera derivada. Es decir, la primera derivada tenemos que hacerla igualar a 0. Es decir, la primera derivada en x ponemos, o vamos a ponerle en función de 0. Entonces aquí sería 3x cuadrado menos 3, y aquí vamos a igualar a 0. Aquí, para ser más cómodo esto, sacamos factor común. Aquí nos quedaría x cuadrado menos 1 es igual a 0. Este 3 desaparece y nos quedaría este 1 al otro lado, y nos quedaría raíz de 1, que sabemos que es más menos 1, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 1 es positiva y negativa. Entonces, la primera raíz puede ser positiva y la segunda raíz va a ser negativa. Hasta ahí claro, ¿no? ¿Qué es lo que hice? A la primera derivada igualé a 0 y saqué los puntos o las raíces de los puntos críticos. ¿Ya? Luego de eso tenemos que reemplazar los dos, el x1 y el x2, en la segunda derivada. Esto quiere decir que aquí vamos a reemplazar el primer punto, que sería 1, y reemplazamos aquí. En este caso sería 6x1, que esto nos da igual a 6 por 1 es 6. Eso significa que por obvias razones va a ser mayor a 0. Vamos con la segunda, sería en menos 1, y lo mismo, ¿no? 6x2, que sería esta de acá, y reemplazamos, ¿no? Menos 1 en 6 sería menos 6. Eso quiere decir que es menor que 0. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Hasta ahí tal vez alguna pregunta? A ver, tenemos a alguien en la sala. Ya, entonces no está tan difícil, ¿no es cierto? No se olviden, la primera igualamos a 0 para sacar los puntos críticos, y en la segunda, con los valores que sacamos en la primera derivada, que sería el 1 y el menos 1, reemplazamos en la segunda derivada. Y esto tan solo nos da como algo llamado el signo de los puntos máximos y mínimos, ¿sí? Vamos a graficar esto para que ustedes vean
cómo funciona esta partecita de aquí. A ver, también hacemos lo siguiente para saber algo llamado el criterio. Verán, esto de aquí es el máximo, ¿no? ¿Qué sería? El máximo nos da los signos de la función. Regálenme un momentito, chicos, por favor, que me están llamando. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, no se olviden, lo que hacemos acá, sacamos los signos de la función. Ahora, tenemos que reemplazar con estos valores de la primera derivada, reemplazamos en la ecuación original. Entonces, ponemos, aquí sería 1, en la ecuación original, entonces aquí nos quedaría 1 al cubo menos 3 por 1 y esto nos quedaría más 2. Esto sería 1 menos 3 más 2 y el resultado en esta ocasión nos quedaría 0. Hacemos lo mismo para la segunda raíz, que sería menos 1. Aquí sería menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 y más 2. Aquí sería menos 1 más 3 y más 2. Esto sería 4 positivo. Ya, lo que acabamos de hacer, espero que me estén viendo. No sé por qué nadie me dice que no se está enfocando. Lo que acabamos de hacer es los valores correspondientes o exactamente los puntos donde que van a cambiar la función. El 0 y el 4. Ya les voy a indicar exactamente dónde empieza a cambiar la función. Entonces, vamos a graficar. Se grafica la función original. Y nos tenemos que ir guiando por lo siguiente, ¿no? Por los signos y por estos puntos que acabamos de hallar. El 0, el 4, el 1 y el menos 1. Y aquí lo único que tienen que percatarse es que cuando nosotros utilizamos el x1, la función nos dio 0, es decir, vamos a hacer lo siguiente en el gráfico. A ver, vamos a hacer un gráfico. Menos 1, menos 2, sería 1, 2, 3, 4. Y sería 1. Y por obvias razones acá los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. A ver, lo único que tienen que percatarse es lo siguiente. En el punto menos 1, ¿cuánto nos salió en la función original? 4, es decir, aquí estaría nuestro punto de inflexión. En el punto 1 nos dio 0 y ese sería mi otro punto de inflexión. Si ustedes se acuerdan,
si ustedes se acuerdan, x cubo, la función original, el gráfico del x cubo va a ser exactamente una especie de onda sinusoidal, como esto. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que poner acá. Entonces, ¿qué es lo que sería? Nosotros si queremos podemos dar valores, pero siempre va a ser de esta forma, ¿no? Nos va a quedar de esta forma. Va a subir el gráfico. Dice aquí también algo importante. Este signo de aquí, el que dice menos 6, ¿qué significa? Dice mayores que menos 6. Es decir, la gráfica va subiendo desde el menos 6, es decir, por acá abajo está, va subiendo hasta este punto de aquí. No se olviden que este punto lo localizamos con ¿qué? Con esto y con el punto de acá, es decir, con el máximo y el mínimo que acabamos de hallar, el menos 1 y el 4. Y acá baja hasta este punto. No se olviden que el x cubo es una onda sinusoidal y de aquí, por obvias razones, tiene que subir. Y ese sería el gráfico del máximo y mínimo. Una vez más, ¿de dónde sacamos estos puntos? Estos puntos salen de la obtención, primero, de las raíces de la primera derivada cuando igualamos a 0. Y aquí nos quedaría, por ejemplo, este punto es menos 1. Y este punto lo igualamos en la gráfica principal o en la gráfica original. Y nos queda 4. Ahora, este punto es lo mismo, ¿no? De este punto, del punto crítico, que se llama así, 1 hasta el 0, que es lo donde que acabamos de hallar cuando reemplazas este valor, el 1, en la función original. Y esta es la gráfica, ¿no? No sé bien, la gráfica debe salir un poco redonda, aquí me queda un poco como triángulo, pero aquí la gráfica es redonda, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Esta parte de ley hemos de tener un ejercicio como este en el examen. Voy a hacer uno más para que quede un poco claro. Ya, no se olviden, ¿no? Esto lo único que tienen que hacer aquí, chicos, es seguir los pasos. Lo primero, derivamos una vez, igualamos a 0. Luego, derivamos, sacamos, si ustedes desean, sacan las raíces cuando igualamos a 0 y nos quedan dos raíces, dependiendo la ecuación que tengamos. Luego de eso, sacamos la siguiente derivada, que sería a la primera derivada, sacamos la segunda derivada, nos queda 6x. Y luego de eso, si reemplazamos estos puntos críticos en la segunda variable, esto nos da los signos de la función. Es decir, por ejemplo, en la parte que sube, cuando da la vuelta y más. Y al final reemplazamos los puntos críticos que nos ya hallamos con la primera derivada en la ecuación original. Y nos quedan estos puntos, ¿no? No se olviden que estos puntos, como fueron reemplazados, tenemos que igualarlos o poner en la gráfica. ¿Sí? Espero que estén. ¿Sí están al otro lado o ya se fueron? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, tranquilos chicos, en el examen va a ser algo muy parecido. Igual les voy a dejar esta clase para que ustedes puedan verla. Y también un poquito de biografía, tal vez para que ustedes puedan ver esto de los signos, ¿no? No se olviden que tenemos un fin de semana que, bueno, han de estar ustedes acumulados de algunas cosas, pero lo podemos realizar. ¿Ya?
por si acaso voy a hacer otro ejercicio para que quede un poquito más claro. Igual, si prestenle atención, no se olviden lo primero, lo único que hay que hacer es solo percatarse cómo funcionan las derivadas y las integrales. A ver, vamos a hacer uno muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces nos dice lo siguiente, nos dice, la función original f de x va a ser igual a x cuarta menos 8x cuadrado más 3. A ver, no se confundan con esta partita de aquí. Ya, ese es el ejercicio original. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo primero que tenemos que hacer es, realizamos la primera derivada. Entonces, f' de x, y la primera derivada ustedes ya saben cómo hacer. El 4 baja, y restamos 1 acá, sería x cubo. Menos, este 2 baja adelante y sería 2 por 8, esto sería 16x. Y este de aquí se hace 0, ¿por qué? Porque la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué hacemos? Bueno, aquí vamos a esta parte, a igualarla a 0, para sacar algo llamado los puntos críticos. Para sacar estos puntos críticos que hacemos, igualamos esta primera derivada a 0. Entonces aquí lo que hacemos es que sacamos factor común el 4 y pueden sacar factor común también la x. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un x cubo y aquí una x. Aquí podrían sacar 4x. Aquí nos quedaría un x cuadrado menos 4, que es igual a 0. A ver, aquí algo importantísimo. Si ustedes se percatan, aquí tenemos, en la primera derivada tenemos x cubo. Esto significa que el 3 nos da cuántas raíces tiene esta operación. Y si ustedes ven, aquí tenemos x1 y aquí por obvias razones vamos a tener 2 raíces. Entonces, si ustedes se percatan aquí, no es nada más que lo siguiente. Aquí, esta sería mi x1, por obvias razones va a ser 0. ¿Por qué? Porque esto pasamos a dividir y me queda 4x1 es igual a 0. Entonces x1 nos quedaría igual a 0. Ahora, aquí tenemos que sacar un x2. ¿Qué sería esta parte? Sería x al cuadrado es igual a 4, donde x raíz cuadrada de 4. Pero no se olviden, este numerito de aquí, que sería el exponente, nos dice cuántas raíces tenemos que obtener. Entonces, siempre que ustedes hagan una raíz cuadrada, vamos a tener 2 raíces. Esto nos quiere decir que nuestra x2 sería 2 y nuestra x3 sería menos 2. ¿Sí? A ver, ¿por qué tenemos 3 raíces? Porque tenemos aquí en la primera derivada x cubo. Eso quiere decir que nos da 3 raíces. Que tenemos que obtener 3 raíces. Es decir, la primera, que es esta parte de aquí, que cuando nosotros igualamos a 0 solo esta parte, le quitamos esta parte y nos quedaría 4x1, ¿no? Sabemos que cuando el 4 pasa al otro lado, sabemos que nos da 0, entonces nuestra x1 directo nos quedaría 0. Ahora, haz de cuenta que nos eliminamos esta parte y nos quedó x cuadrado menos 4. Eso igualamos a 0. Este menos 4 pasa al otro lado con 4 positivo. Y sacamos la raíz cuadrada de los dos términos, ¿no?
para sacar la raíz de lo siguiente. Entonces, siempre cuando ustedes saquen raíz cuadrada, nos queda una positiva y una negativa. Y por obvias razones, si nos quedan una positiva y una negativa, ahí encontramos las tres raíces, ¿no? x1 vale 0, x2 vale 2 y x3 vale menos 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que encontramos los puntos críticos, no se olviden que estos valores son los puntos críticos. Estos de aquí son los puntos llamados puntos críticos. Para las personas que recién se unieron, estamos viendo algo llamado los máximos y mínimos. ¿Ya? Luego de encontrar los puntos críticos, lo que nosotros tenemos que hallar es los signos de la función. ¿Cómo realizan los signos de la función? Realizando la segunda derivada de esta operación. Entonces, aquí voy a poner una liñita. Y sacamos la segunda derivada ¿de qué? De esta parte de acá arriba. La segunda derivada, ¿cuánto sería? Sería 3 por 4, esto sería 12, x cuadrado menos 16. ¿Sí? No se olviden que tan solo derivé, ¿no? 3 por 4, esto sería 12, y restamos 1 al 3, nos quedaría 2. Y este 16, el 1 multiplicado por el 16, nos quedaría 16. ¿Ya? Para sacar los signos de la función, sobre todo para las personas que recién ingresan, lo único que tienen que hacer es reemplazar con los puntos críticos, ¿sí? Lo que acabamos de hallar. ¿Dónde reemplazamos el 0, el 2 y el menos 2? Aquí exactamente, ¿sí? En X. Entonces vamos a hallar cuáles serían los signos. Entonces, aquí primerito el 0, es decir, cuando X valga 0, el punto crítico va a ser menos 16. Ahora, el siguiente punto crítico sería con el 2 positivo. 2 al cuadrado, esto sería 4, 4 por 12, eso sería 48, 48 menos 16, esto sería 32. Y el negativo, cuando sea negativo, nos va a dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando menos 2 al cuadrado sería 4 positivo y nos quedaría lo mismo, ¿no? 4 por 12, 48. 48 menos 16 es 32, entonces en el positivo y el negativo nos quedaría iguales. ¿Esto qué significa? No nos importa mucho el número, pero sí nos importa el signo que lleve este número. Eso significa que va a tener un gráfico menor o un gráfico en la parte negativa, y cuando tengamos los números cercanos al 2 y al menos 2, va a ser positivo, es decir, mayor a 0 y mayor a 0. Eso es lo único que sacamos con los signos, ¿sí? Es decir, nos va a decir que el gráfico tiene tres signos o tres formas de gráfico. Ahora, ¿qué nos falta? Casi terminamos. Lo único que nos falta es reemplazar los puntos críticos, es decir, el 0, el 2 y el menos 2, en la ecuación original. Sí, te voy a pedir ayuda. A ver, Alex Kilumbaki. Por favor, lo único que tienes que hacer es, vas a tú a reemplazar el valor de 0 en la ecuación original. Vas a decir cuánto sale ese valor. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Entonces, tan solo les voy a dar un poquito. Lo único que hacemos es que aquí reemplazamos el valor de 0 en X. Es decir, aquí ponemos 0, aquí ponemos 0 y nos quedaría. ¿Cuánto nos quedaría, Alex? Sería igual a 0 al elevado a la cuarta menos 8, 0 elevado al cuadrado más 3. Ya. Bueno, esto lo hubieras hecho rápido, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta? Sería, a ver, Entonces, cuando
No te debes demorar mucho, ¿no? Sabemos que esto es 0 y nos quedaría 3 de respuesta. Mm, ¿Qué sería lo de acá, no? ¿Por qué? Porque esto nos quedaría 0, esto nos quedaría 0 y nos queda 3 de respuesta. A ver, Alexander León, ¿cuánto nos quedaría cuando reemplazamos en la ecuación original, es decir, en esta, el valor de 2? Sería 2 a la cuarta, menos 2, perdón, menos 8 por 2 al cuadrado y más 3. Ahí sí, por favor, ayúdame la respuesta. sería sería 12. Bueno, No, 2 8, 8, 8, 8. a la cuarta es 16, por si acaso. ¿8 es la respuesta? No, no, espera un ratito. A ver, 16 Ya. menos 2 al cuadrado, esto es 4. 4 por 8, 16. 4 por 8 es 32. Pilas con esas tablas. Más 3. ¿Cuánto sería la respuesta? A ver. Sería 19. A ver, déjame ver. Aquí sería 19 menos 32. Es menos 13. Sí, ¿verdad? ¿No? Menos 13. ¿Ya? Y por favor, Alison, ¿cuánto sería ahora cuando reemplacemos el valor de menos 2? Aquí menos 2, menos 8, menos 2 al cuadrado y más 3. Ahí igual sería 16. ¿Ya? Mm, este es menos 2, ¿verdad? Sí, menos 2. Igual 32 Ajá. más 3. Igual Bueno, la respuesta en realidad de aquí es 13. Menos 13. menos 13, ¿sí? A ver, esto también lo tienen que hacer rápido. No se olviden, chicos, que un número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. Siempre es positivo. Entonces, por eso nos queda acá. Un número negativo elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Por eso no es que pasa aquí ley de signos, ¿no? Sino que esto se convierte en positivo y nos quedaría la misma respuesta. Ya. ¿Qué pasaba con esto? No se olviden ahora, aquí tenemos los puntos, el 0 y el 3. Aquí sería 0, 3, 0 en X, 3 en Y. Aquí sería 2 en X, menos 3 en y menos 2 en X, menos 3 en Y. Estos puntos los tenemos que poner en el gráfico. Vamos a ver cómo nos sale. A ver, esto también es muy importante, que yo creo que al principio de las clases yo les había indicado esta forma de los gráficos. Cuando nosotros tenemos un gráfico cuadrado, por ejemplo, digamos que supongamos que tenemos un X cuadrado, nuestra gráfica sería una U. Si fuera menos X cuadrado, sería una U inversa. Si fuera un X cubo, sabemos que es una onda sinusoidal. Si fuera menos un X cubo, sería al revés, algo así. Y si fuera un X cuarta, no se olviden esto, ¿no? Aquí debe estar un plano cartesiano, un plano cartesiano. A ver, y un X cuarta pasa lo siguiente. A ver, eso también es bien importante que espero que lo hayan visto. El X cuadrado o este exponente significa que va a chocar en el eje de las X 2 veces. A menos que, dependiendo qué números nos siga después del X cuadrado, puede ser que esta parábola vaya más arriba o vaya más abajo, pero siempre tiene una curva así. Este X cubo, si no tiene nada más, supongamos que solo es X cubo, debería chocar 3 veces. Aquí debería estar una, aquí debería estar otra. Y lo mismo acá, ¿no? 1, 2 y 3, ¿sí ven? Y la X cuarta, por obvias razones, si todas las anteriores se repite el mismo,
nos quedaría de esta forma, nos quedaría algo así como, es decir, 4 veces debería chocar esto, es decir, puede ir así, esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3 y esto sería 4, es decir, 4 veces chocaría con el eje. ¿Sí? Si es que fuera el signo menos, por ejemplo, iría al contrario, ¿no? Iría algo así, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Si fuera negativo, x cuarta. Bueno, esto les digo como para que ustedes ya vean el gráfico que nos va a salir. Si nosotros a esto de aquí le decimos o le damos una tabla de valores, nos diera los puntos que necesitamos. Entonces, si ustedes se percatan, nosotros aquí tenemos 3 puntos, el 0, 3, el 2, menos 13 y el 2, menos 13. Esos puntos tenemos que graficarlos o ponerlos en el gráfico. Entonces, bueno, vamos a hacer un gráfico. Entonces aquí para que no se haga muy grande el gráfico, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí sería 2, esto sería 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Son negativos, ¿no? Ay, perdón, esto iba de 2 en 2, ¿no? 8, esto sería menos 6, esto sería menos 4 y esto sería menos 2. Y a la derecha, hagámosle algo muy parecido. Por ejemplo, que aquí valga 2, 4, 6 y así sucesivamente. Sería menos 2, menos 4, menos 6. Y lo mismo, menos 2, menos 4, menos 6. Perdón, aquí positivos, ¿no? Lo siento. En los ejes positivos con puntas, y aquí 2, 4 y así sucesivamente. Ya. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? No se olviden que ustedes ya saben que el gráfico cuando sea x cuarta o x elevado al cuadrado debe ir así, de esta forma. Pero, ¿qué son los puntos críticos? Exactamente los puntos críticos son donde que vire el gráfico. Es decir, estos puntos es lo que acabamos de hallar. Entonces tenemos que reemplazarlos acá. Por ejemplo, cuando valga 0x dice que vale 3. Es decir, cuando valga 0 vale 3. Aquí estaría un punto, que es el punto crítico que acabamos de hallar aquí, ¿no? Ahora, el otro punto crítico dice que cuando valga 2x vale menos 13, es decir, aquí vale 2 y aquí vale menos 13, es decir, aquí está el otro punto crítico. ¿Ya? Y por obvias razones, cuando valga menos 2, dice que vale menos 13. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que el gráfico viene desde la parte negativa, dice que viene algo así como esto. Viene así hasta llegar aquí y justo aquí regresa hasta este punto siguiente. Y de aquí baja de nuevo y sube de nuevo. ¿Ya? Y entonces se cumple la función esto, ¿no? Aquí tenemos un punto, 2 puntos, 3 y 4. ¿Sí? Esto nos sirve para realizar gráficos de esta forma. ¿Ya? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer o tienen que percatarse es que ustedes tienen que acordarse lo que estamos haciendo, ¿sí? Es decir, lo primero que hicimos es sacamos la primera derivada y la primera derivada igualamos a 0. Eso nos ayuda para sacar los puntos críticos, por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero en este caso. Luego de eso, sacamos los signos de la función. Si ustedes se percatan, dice que va a tener un signo negativo. Es decir, desde el menos 16 dice que va a ir ascendiendo. Y el 32, desde el 32 dice que es menor de 32. ¿Esto qué quiere decir? Significa que los signos van a ir descendiendo, si ustedes ven, y desde aquí ascendiendo.
Este punto crítico se lo puede calcular y desde aquí de nuevo ascendiendo. Es decir, mayor, menor. Y por eso da la forma como de una W o de una M invertida. Ya, no sé si tengamos tal vez alguna pregunta. Con todo, igual les voy por favor a enviar un debercito muy parecido a lo que estamos haciendo en clases para que ustedes se percaten. A ver, y también les voy a tomar una fotito de lo que acabo de hacer. A ver, chicos, va a quedar un tema que en realidad este es el tema más importante de este parcial, que se llama las integrales. Entonces voy a ir avanzando un poquito hasta que sea, digamos, la hora. Bueno, si ustedes se percatan, todas las funciones o las operaciones matemáticas son o tienen su inversa. Por ejemplo, la suma, su inversa sería la resta, la multiplicación, su inversa sería la división, la potenciación sería la inversa de la radicación, la siguiente sería, por ejemplo, el logaritmo natural, su inversa sería el épsilon. También tenemos el logaritmo en base 10, su inverso sería la elevación a 10. Y aquí también se repite la operación, que en este caso sería la derivada, la inversa sería la integral. Esto supongo que igual ya lo han visto, pero vamos a realizar. Entonces, vamos a empezar con integrales muy básicas. Existen dos tipos de integrales, una llamada indefinida. Entonces, una integral llamada indefinida. ¿Qué significa? Bueno, indefinida viene la palabra infinito también, entonces es decir que no tiene fin. Y son estas, ¿no? Las que no están con ninguna variable. Y una variable llamada o una integral llamada definida. Y las variables definidas tienen aquí algo llamado los subíndices, ¿no? El A y el B. El A y B pueden ser cualquier número, cualquier letra y más. Y las indefinidas son estas, ¿no? En ocasiones en algunos libros pueden encontrar algo así como esto, pero son integrales definidas. Bueno, siempre, vamos a empezar con la más básica. Si ustedes se acuerdan de la derivada, cuando nosotros derivamos x, ¿qué es lo que hacíamos? Aquí tenemos un 1, este 1 baja y restamos menos 1, ¿sí? Esto quiere decir que x de 0 va a ser 1 y por eso siempre cuando tenemos esto nos quedaría 1 o la multiplicación de esto por lo que tengamos acá adelante. En la integral pasa lo contrario. Entonces vamos a hacer la misma. Vamos a resolver esto. Raíz o integral, perdón, de x. Lo que hacemos es lo siguiente, ponemos la x. Había algo importante aquí. Siempre que tengamos una integral, siempre va a estar acompañado de algo llamado la derivada de x. Porque esta nos va a decir en qué tenemos que integrar. Más adelante vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se percaten de esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos un 1 y este 1 se suma al exponente que está acá. Es decir, 1 más 1, esto sería 2. Y la respuesta de esto va en el denominador también, ¿sí? Es decir, 1 más 1, ponemos x al cuadrado y este cuadrado también va abajo. Y sumamos más una constante. Y esa sería mi respuesta. Voy a repetir el ejercicio con uno más grandecito, por ejemplo, un x cubo en dx. La respuesta de esto sería x4 sobre 4. Y siempre, no se olviden, si no tiene definición o no está definida, más la constante o más una c de constante. A ver, si ustedes se acuerdan cuando derivábamos
una constante, la respuesta de la derivación de una constante es 0. Pero aquí cuando integramos lo siguiente, supongamos que tenemos la integral de 4 en dx, lo que se hace es que este número sale, o la constante puede ser letras, sale y nos quedaría la integral de la derivada de x. Esto de aquí se elimina y nos queda la respuesta 4x más una constante. ¿Sí? Entonces, esta es la más fácil y la más común que hemos de utilizar en esta semana y media que tal vez nos quede, porque nosotros tenemos que ir resolviendo estos parámetros que les acabo de mencionar. Ya, aparte, tenemos algo muy parecido, así que voy a avanzar con unas pequeñas formulitas también para que ustedes se percaten. Por ejemplo, la integral de e de x en dx, si ustedes se acuerdan, la derivada de esto era lo mismo, y aquí nos da lo mismo también, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a epsilon más una constante. La integral de seno de x, aquí si ustedes se acuerdan, la derivada de seno era coseno. Aquí pasa lo mismo. La integral de seno es coseno más una constante, pero si ustedes se acuerdan, la derivada de seno era coseno. Aquí es lo mismo, la integral de seno es coseno, pero con signo negativo. Es decir, es al revés que la derivada. Ahora, la integral de coseno, aquí solo se cambia, aquí sería seno de x más una constante. Aquí algo muy importante. La integral de lo siguiente, supongamos que tenemos la integral de 1 sobre x en dx. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso cuando tenemos algo como lo que ustedes están viendo? Esto de aquí, solo que tengamos esto como lo que ustedes acaban de ver, esto es logaritmo natural de x más una constante. ¿Sí? Estas fórmulas son las más básicas que vamos a verlas y las que tal vez vamos a utilizarlas para realizar nuestros ejercicios. Tenemos más fórmulas, no se olviden que siempre se ha desarrollado muchísimas, pero siempre nosotros hemos de sumar o hemos de utilizar ese tipo de fórmulas para la integración. Estas son las más fáciles, no se olviden que si en las derivadas hacíamos algo llamado derivada por cadena, en las integrales hacemos algo muy parecido, pero aquí en las integrales es un poquito más fuerte porque cuando no se puede integrar, utilizamos unos métodos llamados, por ejemplo, el método por partes, que eso va a quedar de deber para ustedes. Vamos a consultar, solo deben consultar cómo se resuelve una integral por método por partes. ¿Ya? Y un ejemplo, ¿no? Entonces, solo vamos a consultar cómo se resuelve una integral por el método por partes y un ejemplo. Y el debercito que les voy a mencionar